El Señor puso en mi corazón to preach on healing today. a predicar sobre la sanidad. And the funny thing is, Lo curioso de todo esto, I pastored for many, many years, yo fui pastor por muchos años. and healing might have come up in all my sermons at some point, Quizás yo prediqué de sanidad en muchos de mis prédicas, but I've never just preached a sermon on physical healing. pero no he predicado un sermón específicamente sobre sanidad. And I think sometimes God has a sense of humor, Y yo pienso que el Señor tiene un sentido de humor a veces, because many of you know I've had some major physical challenges this last year. porque muchos de ustedes saben que he tenido retos físicamente este año. And so 2 weeks ago, Hace 2 semanas atrás, on a Wednesday night, late night, early morning, un miércoles en la noche, bien tarde, en la madrugada, I went to the ER because I was in pain. fui a la emergencia porque tenía dolor. I've never had pain like this before. Nunca había tenido dolor así antes. Felt like I had a knife in my back. Sentía como que tenía un cuchillo en mi espalda. And they found out that my kidney had a big hematoma on it. Dijeron que mi riñón tenía como una bola hematoma llena de sangre, así son. And they Hematoma. found a growth next to the hematoma. Y encontraron algo que está creciendo al lado de eso. And of course, the doctor says Y obvio, el doctor dice 80% of those types of growths are cancerous. que el 80% de ese crecimiento son cancerosos. So they sent me home Wednesday afternoon Me mandaron a la or casa Wednesday evening el miércoles en la noche and said, well, if you get sick again, come back. Well, I was never well. Me dijeron, si no te sientes bien, regresa, pero nunca me sentí bien. I was still in a lot of pain, Todavía tenía mucho dolor, but they sent me home anyway. pero me mandaron a la casa. And I'm sure it's because they had given me some drug that kind of alleviated the pain for a little bit. Y estoy seguro que me dieron algún medicamento que me quitó el dolor por ese tiempo. But then they were going to send me home with something that wasn't very strong. Pero luego me iban a mandar a casa con algo que no era tan fuerte. So I went home, Fui a la casa and a few hours later, y unas horas después, that night I started vomiting. esa noche empecé a vomitar. And all night long, Y toda la noche, the next morning, Thursday morning, the wee hours of the morning, el jueves en la mañana, I asked my wife, I said, let's drive back up to the emergency room. I le dije a mi can't take the esposa, pain vamos anymore. a ir al hospital, a la emergencia otra vez, no puedo aguantar el dolor. But I've been fighting a lot of physical ailments the last year. He peleado muchas enfermedades este año que ha pasado And I think it's strange y creo que es como raro that God would ask me to preach on healing right now. que Dios me dijera que predique sobre la sanidad en estos momentos, Because I'm not a good picture porque yo no soy una buena imagen of healed person. de una persona que ha sido sanado. And last Sunday was like the straw that broke the camel's back. Y el domingo pasado fue como lo último que me causó. I couldn't even walk No podía ni caminar from the bathroom to the closet. del baño al closet. I was in so much disrepair. I fell. I couldn't get up. Me caí y no me pude levantar. And I was getting ready for church. Me estaba listando para la iglesia And I went to my wife and I just broke down. y fui hacia mi esposa y me quebranté. Normally would not cry, but I could not stop. Normalmente no lloro, pero en ese momento no pude parar de And the llorar. tears just kept coming and coming. Y las lágrimas salían y salían. I pulled myself together Pues me mejoré with my wife's help. con la ayuda de mi esposa And we made it to church last Sunday. y venimos a la iglesia el domingo pasado. And as soon as I walked in the door, Y cuando entré en la puerta, Pastor Denise Abston was here that morning. la pastora Denise estaba aquí And she just looked at me y me vio and I burst crying. y me all puse over a again. llorar otra vez. I could not stop crying. It was just a really bad day. No podía parar de llorar, fue un día horrible. And
the Lord began to speak to me el Señor empezó a ministrarme. that although I've had ailments, I've never been real sick. Aunque he tenido enfermedades, nunca he estado demasiado enfermo, So sick that you just want to give up. que te das por vencido, que quieres darte por vencido. But that's where I was. Pero ese es donde yo estaba. And that's when God sends people Y ese es cuando Dios manda personas to pray with us. para que oren con nosotros. I didn't think I needed prayer. I'm tired of asking for prayer. Yo no creía que necesitaba oración, yo casi nunca pido oración. But at that moment, I burst into tears. Pero en ese momento las lágrimas bajaron And Pastor Denise began to pray y for me Pastora Denise empezó a orar por mí, with the church con la surrounding iglesia me. Praying. alrededor de mí orando. And I am not a picture of health in the last year. Yo no he sido una figura que soy sano en este último año, But last Sunday, it was just over the top. pero el domingo pasado fue mucho. I couldn't take it anymore. Ya no podía con todo esto. And I knew Pastor Frazier was going in for surgery. I was scheduled to preach today. Yo sabía que Pastor Fraser iba a tener cirugía y estaba programado yo predicar hoy. And I love to preach God's word. Y a mí me encanta predicar la palabra de Dios. But I told God I don't have anything to offer. Pero yo le dije a Dios, yo no tengo nada que ofrecer. I'm broken. Estoy quebrantado. There's nothing left. No tengo más. And God said, preach on healing. Y Dios dijo, habla sobre la sanidad. And I said, great. Y dije, ok, I'm going to preach on healing. voy a predicar sobre la sanidad And I myself am not healed. y yo no estoy sanado. But this is what I know. Pero eso es lo que yo sé. We preach on salvation sometimes Predicamos sobre la salvación a veces, ¿verdad? when we don't see the evidence in our own lives. Cuando no vemos la evidencia en nuestras propias vidas. We preach on finances sometimes Hablamos sobre las finanzas a veces and we don't always see the evidence in our own lives. y no siempre vemos esa evidencia en nuestras vidas. And the Lord reminded me Y el Señor me recordó, that it's not by might, no es por tus fuerzas, and it's not by power, no es por el poder, but it's by His Spirit. pero es por medio de su Espíritu We Santo. can't make it without Him. No podemos hacerlo sin Él. And so I'm going to give you a few points today on healing. Y les voy a dar hoy unos puntos sobre la sanidad, But I wanted to tell you where I was coming from. pero yo quería decirles de dónde yo vengo, de dónde estoy yo ahorita. I tell God it's not fair, Yo le digo a Dios, no es justo. and I start having a pity party. Y empiezo a sentirme mal por mí mismo. And from last Sunday to this Sunday, Y desde del domingo pasado a este domingo, am I healed? ¿estoy sano? I still have evidence of not being healed. Todavía tengo evidencia de no es ser sano, But the Lord has healed my heart. pero el Señor ha sanado mi corazón. I don't know what happened, Yo no sé qué pasó, but in 1 week, pero en una semana God has healed my emotions. Dios ha sanado mis emociones. God has healed my direction. Dios ha sanado mi dirección. And I know why. Y yo sé por qué. It's because I've been studying the Word of God. Es porque yo he estado estudiando la palabra de Dios. The Bible says in Proverbs 4 La Biblia that His dice words and His commands que en Proverbios 4 que sus palabras y sus mandatos bring health to us, traen sanidad a even nosotros, to all our bones, it says. hasta los huesos también. And we must have His Word Y nosotros tenemos que tener su palabra every day, cada día, maybe more so quizás ahora más when we're feeling sick, cuando estamos sintiéndonos enfermos, because it's like medicine, the Bible says. porque es como medicina, dice la Biblia. His Word is like medicine. Su palabra es como medicina. And all week I've been meditating Y toda and la taking semana in that medicine. he estado tomando y meditando en la palabra de Dios, tomando esa medicina. And suddenly my faith Y de is repente restored. mi fe ha sido restaurada. I'm amazed at God's Word. Y yo estoy maravillado de su palabra. So I'm going to just go to Exodus chapter 15, En Éxodo capítulo 15, verse 22 through 26. verso 22 al 26. You go ahead and read it. Ya.
Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplan mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. May the Lord add his blessing to Que el his Señor word. añade su bendición a esta palabra. In most versions of the Bible, En otras versiones de la Biblia, o en la mayoría de las versiones en la Biblia, it says God showed him a tree, que Dios le muestra un árbol and they threw the tree into the water, y tiraron el árbol al agua and it made the bitter water sweet. y hizo que el agua se volviera dulce. And the Lord took me through several things. El Señor me llevó por medio de algunas cosas. The first one may be the most simple of all. La primera quizás es la más simple de todas. The people of God were complaining El pueblo de Dios se estaba quejando because they came to a place called Bitter. porque llegaron a un lugar que se llamaba Mara. They hadn't had water in 3 days. No habían tomado agua en 3 días. I would probably be grumbling too. Quizás yo estuviera quejándome también, Because if you don't have water, you probably don't have food. porque quizás si no tienes agua, no tienes comida tampoco. And I get what they call that a Snickers commercial. I get grumpy when I don't have Yo my me pongo así food. como en ese comercial de Snickers, yo me pongo hangry, they call it too. Hangry, that's right, Hangry. hangry. And so the Lord just showed me the simplest thing. He showed Moses a tree. Le enseñó a Moisés algo tan simple, un árbol, He threw it in the water, lo tiró al agua and it went from bitter to sweet. y se fue a ser amargo a dulce. And I believe this is the first place in the Bible where we see the Lord Jehovah Rapha used, the word for God being our healer. Yo creo que esta parte en la Biblia es la primera parte donde vemos que Jehová Rafa nos es presentado como nuestro sanador, Jehová Rafa. 3 days earlier, 3 días antes they were celebrating estaban celebrando, all of the enemy being drowned in the Red Sea. todos los enemigos habían se habían ahogado en el agua del Red Sea, del Mar Rojo. And 3 days later, they're grumbling and complaining because they have no water. Y 3 días después están quejándose que no tienen agua. And Moses cried out to God, Y Moisés le gritó al Señor and God shows him a tree. y Dios le muestra un árbol. And I know it has to be the cross. Y yo sé que tiene que el simbolismo de la cruz, The Bible says, "Cursed is any man that's hung on a tree." que dice la Biblia que cursed, maldecido es el hombre que es colgado en madero.
And so it's so simple, but the cross Es tan simple, la cruz made the bitter water sweet. hizo que las aguas amargas se hicieran dulces. And it doesn't just say the bitter water was good to drink. No solo dice que la agua amarga era para beber, que se podía beber. It didn't just say it was drinkable. No dijo que se podía beber, It nomás was así. made sweet. Se hizo dulce. God took the cross, Dios tomó la cruz and throughout the scriptures, the cross is there. y por medio de las escrituras la cruz está allí And it always makes the bitter road sweet. y siempre hace los caminos amargos dulces. Because the Bible says that Jesus was slain before the foundation of the world. Porque dice que Jesús fue, Before the foundation of the world. He was slain. o que Sorry. fue como crucificado antes de la fundación del mundo. And it reminds me Y me hace recordar that sometimes we get our eyes off of Jesus. que a veces quitamos los ojos de Jesús We forget what he did for us. y nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. We forget that he took all of our sickness. Nos olvidamos que Él tomó todas nuestras enfermedades, That by his stripes, que por por las llagas we've been healed. hemos sido sanados. And I think sometimes as Christians, Y a veces como cristianos, the weight of the world can be too much. a veces las cargas del mundo puede ser mucho. And we think we've given it to the Lord. Y pensamos que se lo hemos dado al Señor, But sometimes we just forget the cross. pero a veces nos olvidamos de la cruz. We forget what he did for us. Nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. And we become Y venimos siendo self-serving. que nos servimos a nosotros mismos, nada más. We throw a pity party Y nos sentimos mal por nosotros mismos. because things are just overwhelming Porque sometimes. las cosas son abrumadoras a veces. But the Lord always brings us back to the cross. Pero el Señor siempre nos lleva una vez más a la cruz. And you know, it's funny because in the Old Testament, Algo que es chistoso porque en el Antiguo Testamento, until sin came into the earth, hasta que cuando entró el pecado, there was no death, no había muerte, there was no sickness. no había enfermedades. But when Adam and Eve sinned, Pero cuando Adán y Eva pecaron, suddenly everything changed. al momento todo cambió. Have you ever noticed that the people close to Adam and the first few generations, they lived a long time? ¿No han visto en la Biblia que las primeras generaciones vivieron muchos años cerca de Adán y Eva? And the further we get away from when sin entered the world, Y al tiempo, cuando nos alejemos más de cuando empezó el mundo, Adán y Eva, estamos viviendo menos. the shorter men live, the shorter Nosotros lives men vivimos live. menos años. Because death is all around us. Porque la muerte está alrededor de todos nosotros. The Bible says we're born into death. La Biblia dice que entramos al mundo a la muerte, But we're reborn through the cross. pero somos renovados o nacemos otra vez por medio de la cruz, Through the resurrection, por la resurrección, through the sinless life that Jesus led. por la vida que Jesús sin pecado vivió. In Romans 5, En Romanos 5, verse 12 through 15, 12 al 15, I'm just going to read and then I'll read a verse and she'll interpret. Therefore, just as sin entered the world through one man, así como el pecado entró por un hombre and death through sin, y la muerte por medio del pecado, and in this way death came to all people, entonces la muerte llegó a todos, all have sinned. todo el pecado. To be sure, sin was in the world before the law was given. Dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, who is the pattern of the one to come. Que sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantaron un mandamiento, como lo hizo Adán.
in verse 15, I want you to really grab a hold of En this. el 15 quiero que escuchen bien esta palabra. The gift of God is not like the trespass. If many died because of the trespass of one man, Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. but I want you to grab this. How much more? ¿Cuánto más? Say it with me. How much more Digan, ¿cuánto más? did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, Que- overflow to the many? ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? In other words, En otras palabras, death came because of Adam, la muerte vino por Adán, but life, even more life, greater life, pero la vida y la vida más abundante came because of Jesus. entró por medio de Jesús. So we have So nosotros tenemos a promise from God una promesa de Dios of healing. de sanidad. The Bible says this in the Old Testament, La Biblia dice esto en el Antiguo Testamento, that God promised his children healing que Dios prometió sanidad a sus hijos if they would obey his words and Si- his commands. si obedecieran sus palabras y sus mandatos. But God knew that we could never obey his rules and commands completely. Pero Dios sabía que no íbamos a poder obedecer cada mandato, cada regla que Él nos pusiera. So when it says how much more, Y cuando dice cuánto más, it means that God's grace is greater dice que la gracia de Dios es más grande and we are never going to be able to always obey his commands. y nosotros nunca vamos a poder siempre obedecer todos sus mandamientos. But Jesus did it already. Pero Jesús ya lo hizo por And nosotros. because of Jesus, Y por medio de Jesús, this grace is poured out to us. esta gracia está desparramada para nosotros. So I'm going to take you to another scripture, Psalm 103, Salmo 103, verse 2 and 3. versos 2 y 3. We've heard this a lot. Hemos escuchado esto muchas veces. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Salmo 103. It says, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Who forgives all your sins Él perdona todos tus pecados and heals y all. sana. Say all. Digan todas Our diseases. tus dolencias. That's a promise from Es God. una promesa de Dios. And it says in the New Testament Y dice en el Nuevo Testamento that we have a better covenant que tenemos un mejor pacto built with better promises. creado con mejores promesas. So if God promised healing to his people in the old covenant, So, si el Señor les prometió sanidad en el Viejo Testamento, how much more in the new covenant? mucho más en el Nuevo Pacto. And the Lord tells me to preach on healing Y el Señor me dice, habla sobre la sanidad. when all signs say I'm not, Cuando todas las señales dicen, no estoy, because we don't base our faith on our experience. porque no basamos nuestra fe en nuestra experiencia. We base our faith on the Word of God. Basamos nuestra fe en la palabra de Dios. That's why when you listen to an old Billy Graham sermon, Es por eso cuando tú escuchas una prédica de Billy Graham, he will repeat, él va a repetir, the Bible, the Word of God says, la palabra de Dios dice, because there were people in Billy Graham's time going to college with Billy Graham porque habían personas cuando estaban en la escuela con Billy Graham también, who didn't believe in the authority of the Word of God. que no creían en la autoridad de la palabra de Dios. And from that day forward, Y desde ese día en adelante, Billy Graham said, Billy Graham decía, the Bible says. la Biblia dice, So when you hear him preach cuando lo escuchas predicar, all those old sermons, todos esos viejos sermones, he says the Bible says. él dice, la Biblia dice, The Word of God says. la palabra de Dios dice, Because we base our faith porque basamos nuestra fe on the Word of God. sobre la palabra de Dios. God gives us this promise in His Word. Dios nos da esta promesa en su palabra. It's a package deal. Es un paquete.
He forgives us of all our sins nos perdona de todos nuestros pecados and heals us of all of our diseases. y nos sana de todas nuestras enfermedades. Many people can believe in the forgiveness of sins, Muchos pueden creer en el perdón de los pecados, but there's whole denominations that believe God does not heal today. pero hay denominaciones que no creen que Dios sana hoy. And the reason is Y la razón por esto, man's experience la experiencia del hombre doesn't always equal what the Word of God says. no siempre está con lo que dice la palabra de Dios, But it does not change the Word of God. pero no cambia la palabra de Dios. And I think the reason the Lord wanted me to preach this, Y yo pienso que lo que Dios quería que yo predicara hoy, He wants me to be healed. Él quiere que yo sea sano. His Word says I am. Su palabra dice que sí estoy sano. So is His Word right? ¿Su palabra es correcta? We put our faith in Christ Ponemos nuestra fe en Cristo, and what He's done, no matter what we see, en lo que Él ha hecho por nosotros y no en lo que vemos. no matter what we feel. No importa lo que sintamos. And I believe Y yo creo in the near future, en el futuro could happen muy right now. cercano, puede pasar ahorita. I'm going to get up and I'm not going to feel the pain I always feel. Yo me voy a levantar y no voy a sentir el dolor que yo siempre siento. I'm going to be able to walk without falling. Y yo voy a poder caminar sin caerme. We don't know what's going on in my body, No sabemos qué está pasando en mi cuerpo, but God knows. pero Dios sí sabe. And God promises me healing. Y Jesús me promete que yo voy a ser sano. Remember the paralytic was dropped down through the roof ¿Se recuerdan que el paralítico lo bajaron por el techo by de la his casa? friends. Por sus amigos. And the first thing Jesus said to him is, your sins are forgiven. Y lo primero que dijo Jesús, tus pecados son perdonados. And everybody was like, you can't forgive sins. Y la gente decía, no puedes perdonar pecados. And he says, which is harder, ¿Cuál es más to say you were difícil? healed ¿Ser tú eres sano or to forgive him of his sins? o perdonarte de los pecados? Did you know it's a package deal? ¿Sabían que es un paquete? Sometimes sin has to be dealt with first A veces el pecado tenemos que bregar con eso primero so healing can be manifest. para que la sanidad sea manifestada. But it's a package deal. Pero es un paquete. We have to trust Tenemos que confiar that he forgives sins and he heals que Él diseases. perdona los pecados y también nuestras dolencias. Sana nuestras We have dolencias. to remember the covenant. Tenemos que recordar el pacto. You know, way back in Abraham's day, En los días de Abraham, God made a promise to Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham And then he put Abraham to sleep. y luego lo durmió a Abraham. And I never really understood it. Y nunca entendí o no entendía esto. Why would God cut a covenant with Abraham ¿Por qué Dios haría un pacto con Abraham and not let Abraham walk through the fire? y no dejar que Abraham caminara por medio del fuego? Not let Abraham live up to his side of the deal. Y no dejarlo vivir a las promesas que le había dado Dios. The Bible says there was like a smoking furnace, which was God Había- walking through the covenantal process. Que cuando Dios le dio este pacto a Abraham, que había un fuego ardiendo, God cut a covenant with Abraham before the law, Dios hizo un pacto con Abraham antes de la ley and Abraham couldn't even participate. y Abraham no pudo participar. That's a picture of Jesus, Esa es una foto como un reflejo de Jesús, because we can pick up our cross and follow him. porque podemos cargar nuestra cruz y But- seguirlo, We're never going to be like Jesus Pero- and take all the sin of the world on the cross. pero no vamos a ser como Jesús, que llevar todas las cargas y los pecados del mundo sobre nosotros y llevarlo a la cruz. Does he want us to obey him? ¿Quiere que lo obedecemos? Sure. Sí, But you're never going to be perfect. There was only one that was. pero nunca vas a ser perfecto, solo había uno. And we have to trust. See, we forget that God forgives and he heals not based on anything we've done. Tenemos que recordar y confiar que Dios nos perdona no en lo que hemos hecho. It doesn't change after you've been a Christian. No cambia después que hemos sido cristianos. It's still relying on him to do all the work. Siempre tenemos que Jesús hizo todo el trabajo. Yeah, it takes faith. Sí, toma fe,
But the Bible says every man's been given the measure of faith. Pero dice la palabra de Dios que todos les es dado una medida de fe. So we can believe. So podemos creer. And then God does the rest. Entonces Dios hace lo demás. The Bible says in Matthew chapter 8, La and Biblia dice en Mateo 8, you don't have to turn there, no tienen que ir ahí, but when evening came, pero cuando la noche llegó, they brought to Jesus many who were demon possessed, trajeron a Jesús muchos que estaban endemoniados and he cast out the spirits, sacó los demonios de ellos, los espíritus malos, and he healed all y los sanó a todos who were ill. que estaban enfermos. There is no place in the Word of God No hay un lugar en la palabra de Dios where you see Jesus cuando tú ves a Jesús not heal somebody when they've shown faith. que no sana a alguien si cuando muestran fe. Even the Syrophoenician woman, he La- said, I can't heal you La mujer de Phoenicia, because you can't give the children's bread to the dogs. que no te puedo sanar cuando tú le estás dando el pan a los perros. He called her a dog, La llamó una perra, and she kept after him. pero ella siguió y siguió. And she says, but even the dogs get Pero the crumbs off the table. Aún las migajas que caen comen de la mesa de su maestro. Nobody who came to Jesus Nadie que venía a Jesús, was ever turned away. nunca los rechazó Jesús. He healed them all. Los sanó a todos. It does say this, though. Sí dice esto, In his hometown, en su pueblo, where he grew up, donde él nació y creció, where they knew Jesus and his brothers and sisters, donde conocían a Jesús y sus hermanos y hermanas, the Bible says he could do no mighty miracle, que él no pudo hacer muchos milagros, but cosas, only heal a few pero solo sanar algunos pocos, because of their unbelief. porque no creían. It wasn't because they doubted God. No era porque dudaban de Dios, They were in complete unbelief of God. pero estaban, They were in complete unbelief que no creían por completo en Dios, because they knew him. porque lo conocían. They knew his mom and dad. Conocían They knew al his papá y brothers la and mamá y sisters. sus hermanos de Jesús. And he said, he quoted the scripture, a prophet is not without honor except in his own hometown. Que un profeta pues recibe honor, pero no en su propio hogar. But everyone who came to Jesus in faith, Pero todos los que vinieron en fe a Jesús, he healed. Él los sanó. And it wasn't up to them, Y it no was up to fue, God. fue que Dios lo hizo, no ellos. I think many of us struggle with healing Yo creo que muchos de nosotros quizás batallamos con eso de la sanidad, because the symptoms are overwhelming. porque los síntomas son abrumadores. And if you've gone long enough without healing, Y si tú has pasado un tiempo sin sanidad, it shrinks your faith. a veces quiere como cortar nuestra fe. And that's why you have to have the Word of God. Y es por eso tenemos que tener la palabra de Because Dios. the Bible says faith cometh by hearing, Porque dice que la fe viene por el oír and hearing by the Word of God. y oír la palabra de Dios. I'm preaching to myself this Yo me estoy morning predicando a mí mismo because my faith porque mi fe needs to grow, necesita crecer. because my God Porque mi Dios is a healer, es un sanador and He's promised healing to His children. y ha prometido sanidad a sus hijos. The Bible says Abraham didn't waver in unbelief. La palabra de Dios dice que Abraham no dejó que su fe tambaleara Regarding the Word of God, de la palabra de Dios. he did not waver in unbelief regarding God's word, God's promise. Él creyó en las promesas de Dios y lo que él decía en su palabra. We see him make mistakes. Lo vemos a Abraham hacer errores. We see Abraham have moments of doubt. Vemos que Abraham tuvo momentos de duda. Twice he didn't do what God said. He went to another place. 2 veces no hizo lo que Dios le dijo, fue a otro lugar. God never told him to go to Egypt, Dios nunca le dijo que fuera a Egipto, but he went anyway. pero fue como quiera. God never told him to lie about his wife, Dios no le dijo que mintiera sobre su esposa, but he did it anyway. pero lo hizo como quiera.
But God says in the Word Pero Dios dice en su palabra that he did not waver in unbelief at God's promise. que él tenía su fe puesto en Dios de las promesas que Dios había hecho. Moments of doubt does not cause you to lose what God's given you. Que momentos de duda no nos deja que no tengamos esa fe en Dios. Otherwise, Abraham wouldn't have received the promise. O si no, Abraham no hubiera recibido la promesa. It's a lifetime of doubt we have to be concerned about. Tenemos que tener cuidado si es toda una vida entera sin fe. And the Bible says, forget none of his benefits. Dice su palabra que no olvidemos sus beneficios. It's part of the covenant. Es parte del pacto. Why do we have to remember his benefits? ¿Por qué tenemos que recordar sus beneficios? Because it brings faith. Porque trae fe. It reminds us what God can do. Nos recuerda de lo que Dios puede hacer. It brings faith to remember his promises. Nos trae fe para recordar sus promesas. So if you're not in God's word, Solo que si usted no está en la palabra de Dios, the Bible says his word is medicine. dice la palabra de Dios que es medicina a nuestro cuerpo. If the doctor gives you medicine, Si el doctor te da medicina, he might tell you to take it with your meal 3 times a day. quizás te va a decir, tómatelo 3 veces al día con una comida. I'm determined Yo estoy determinado that I'm going to start taking this with my meal every day. que yo voy a empezar a tomar la palabra de Dios con mi comida a diario. Not just once in the morning, No solo en la mañana, but I'm going to meditate on God's healing power. pero yo voy a meditar en el poder de la sanidad de Dios. More Más than what I eat food. que lo que yo como comida natural. Because the Bible says it's like medicine. Porque dice la palabra de Dios que es como medicina. Why not take the medicine ¿Por qué no tomar la medicina when he is the great physician? cuando Él es el gran And we know doctor that his word will heal us. y sabemos que su palabra nos puede sanar? Remember, God's word is not just information. Recuerden que la palabra de Dios no solo es información, It's not like any other book, no es como cualquier otro libro. but there's power in God's word. Hay poder en la palabra de There's Dios. life in God's word. Hay vida en la palabra de Health Dios. in God's word. Salud en la palabra de Dios. It says in Psalm 107:20, Dice en Salmo 107:20, he sent his word Él envió a su palabra and healed them y los sanó and delivered them from all y los libró de todos their destructions. sus destrucciones. What does it mean he sent his word? ¿Qué significa que Él envió su palabra? He sent Jesus. Él envió a Jesús. The Bible says in John 1:1 En Juan 1:1 dice that Jesus was the word made flesh que Jesús fue la palabra hecho en carne and he dwelt among us. y Él estuvo en medio de nosotros. God sent his word Dios mandó su palabra to heal us, para sanarnos and his word is Jesus. y su palabra es Jesús, el verbo. In Matthew 8, En Mateo the 8, centurion el centurión just told Jesus, say the word le dijo a Jesús, solo di la palabra and my servant will be healed. y mi siervo va a ser sano. You don't have to come to my house. No tienes que venir a mi Just say casa, the word. solo decir la palabra. And Jesus said, I haven't seen the great faith like this in all my people. Yo no he visto esta gran fe en ninguno de mi gente. And this guy was a Gentile. Y este hombre era gentil. But what happened, Pero lo que pasó, he understood authority. él entendió la autoridad. We need to remember that God's authority is greater Tenemos que recordar que la autoridad de Dios es más grande than any other authority. de cualquier otra autoridad. And when we read God's word, Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, when we pray God's word over us, cuando oramos la palabra de Dios sobre nosotros, when we meditate on his word, cuando meditamos en su palabra, he heals us. Él nos sana. Do we need healing? ¿Necesitamos sanidad? Last week I gave up on it. La semana pasada me di por vencido. I told my wife I didn't care anymore. Le dije a mi esposa, ya no me importa. God can't use me anymore. Dios no me puede usar más. I might as well just go on and die. Mejor me muero, ya. I was throwing a pity party. Estaba yo sintiéndome pobrecito yo. And then God got a hold of me Y luego Dios me agarró and it reminded me y me recordó
that he still has a plan for me que Él todavía tiene un plan para mí and that I'm still useful in the kingdom. y que todavía puedo ser usado para el reino. That's why Peter and John could walk by the temple and say, silver and gold I have none, but Así in the como- name of Jesus, rise and walk. Que Pedro y Pablo caminaron hacia el templo y que silver and gold, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es a Jesús. Ajá. In Hebrews 4:12, En Hebreos 4:12, it says the word of God is living la palabra de Dios es viviente, Active. viva, eficaz and sharper y más cortante than any two-edged sword. que una espada de dos filos. And the Bible says Y la Biblia dice it is able to pierce the division of soul and spirit, que puede hasta dividir del alma y el espíritu, joints hasta los and tétuanos marrow. y el tétuano. If you have a bone disease, Si tú tienes una enfermedad de hueso, marrow is covered by the word of God. eso está The Bible says word goes in la palabra de Dios entra and separates y separa the soul from el the alma spirit. del The espíritu. way you feel ¿Cómo te sientes? from the word of God. Y la palabra de Dios. He goes in even to the marrow, Él entra al tétano, to the depths of who we are physically, al donde estamos nosotros físicamente and he gives us a blood transfusion. y nos da una transfusión de sangre. He penetrates even the dividing of everything that we hold dear. Él penetra hasta lo más cosa que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. I'm going to end with this. Voy a terminar con esto. The first words of God, Las primeras palabras de Dios in the word of God, en su palabra, let there be light. que se haga la luz, que haga la luz. Is there power in that? ¿Hay poder en eso? Light appeared. La luz apareció. Before the sun and moon and stars were made, light appeared. Antes de la luna, el sol y las estrellas, la luz apareció. Who was that light? ¿Quién fue esa luz? Jesus was that light. Jesús fue esa luz. The word of God, La palabra de Dios, let there be light. que sea la luz, But the word of the enemy, pero la palabra del enemigo, the words of Satan, las palabras de Satanás, the first words of Satan, las primeras palabras de Satanás, did God say? dijo Dios. The first words of God bring life. Las palabras que habló Dios trae vida. The first words of Satan are Las- to detract from God's word. Y las primeras palabras de Satanás son para distraernos de lo que dijo Dios. Did God say? Dijo Dios, But we know in his word pero sabemos que en su palabra, that he says we're healed. que Él dice que somos sanos. He says we're delivered. Él dice que somos liberados. We've been given life Nos ha dado vida and life more y abundantly. más abundantemente. Life to the full. La vida hasta lo máximo. And the devil will always do the same thing, Y el enemigo siempre va a hacer lo mismo. especially when you have symptoms contrary to the word of God. Especialmente cuando hay síntomas en contra de lo que dice la palabra de Dios. Did God really say? ¿Sí lo dijo Dios? Does God really heal? ¿Sana a Dios de That verdad? was for then. Eso fue para That's ellos not for antes, now. no es para hoy. And we start to believe it. Y empezamos a creerlo And we give up. y nos damos por vencidos. But faith doesn't give up. Pero la fe no se da por vencido. Faith hangs on. La fe se aferra y se aguanta. Faith goes after what God promised, La fe va detrás de lo que Dios prometió, even when it doesn't look normal. aun cuando no se vea normal. And this morning, I just wanted to remind us Y quiero recordarles of the real awesome God that He is. del Dios maravilloso que servimos, Sí. que Él es, He does forgive us of all our sins, y nos perdona de nuestros pecados and He heals all of our diseases. y sana nuestras dolencias. And if you're struggling with healing in your body, Y si tú estás batallando con sanidad en tu cuerpo, the Lord asked me to preach this, el Señor me pidió que yo predicara esto so that would be for you. para que fuera para ti. I know it was for me. Yo sé que fue para mí. And so I'm just going to say, Solo voy a decir, if you need prayer, si tú necesitas oración,
I want to pray with you. quiero orar por ti. And when there's a symptom, it's in direct conflict with God's word. Y cuando hay un síntoma, está como en directamente como en contra de lo que dice la palabra de Dios. And this may not have you down, Y esto quizás no te tiene al fondo, but sometimes the symptoms become so great pero a veces los síntomas son más fuertes o más grandes that it wears us down. que a veces nos trae And we hacia need the abajo. friends like that paralytic Y necesitamos amigos como ese señor paralítico to get us back in front of Jesus para que nos lleven frente de Jesús una And vez believe más y with creer them. con ellos for God to heal para que Dios sane, because he's already paid the price. porque Él ya pagó el It's precio. available for us. Está libre We don't para have to work nosotros. for it. No tienes que We trabajar don't have por to Él. beg for it. No tienes que All we have to do is receive it. pedirle muchas veces a Dios, solo tenemos que creerle. So if you need prayer for Si tú anything, necesitas oración por please come cualquier up for cosa, prayer. pueden pasar. and I will say if you're watching online, Y si están viendo en línea, the scriptures I gave, las escrituras que yo di, meditate on them medita en ellas and be healed in the name of y que Jesus seas sano en el nombre de Jesús, because he has healing for you. porque Él tiene sanidad para ti.